¿Sabes ese dato histórico que te encantaría compartir en fiestas para parecer inteligente? Probablemente sea basura pura y sin adulterar. Hoy no vamos solo a corregir la historia, vamos a darle un mazazo. Vamos a detonar 33 de las mentiras más persistentes jamás disfrazadas como verdad histórica. Prepárate para una demolición a gran escala de tu realidad. 1. Napoleón Bonaparte, el rey bajito original, ¿verdad? El tirano diminuto con un ego masivo que básicamente estaba compensando todo. Bueno, resulta que el chiste de baja estatura más famoso de la historia es una mentira completa. El hombre medía alrededor de 1,70 m, lo cual en realidad era un poco más alto que el francés promedio de la época. Entonces, ¿qué pasó? Simple. Fue posiblemente la campaña de difamación más exitosa de la historia, cortesía de los británicos. Sus periódicos lo dibujaban sin cesar como un monstruo furioso del tamaño de una pinta para hacerlo parecer menos amenazante. Era el equivalente del siglo XIX a ser ridiculizado en línea 24/7. Eso, más una confusión clásica entre la pulgada francesa y la pulgada británica, ligeramente más corta, selló su destino como el tipo bajito más famoso de la historia. No era un terror diminuto, solo fue víctima de una brutal guerra de memes y de una mala conversión de unidades. 2. Entonces, sobre la Navidad, el 25 de diciembre. Sí, esa fecha fue básicamente sacada de un sombrero. La Biblia está completamente en silencio sobre cuándo nació Jesús, y los detalles que sí da, como pastores descansando en los campos con sus rebaños, apuntan mucho más hacia un nacimiento en primavera. Entonces, ¿por qué todos intercambiamos regalos en pleno invierno? Porque la iglesia primitiva llevó a cabo una genial toma corporativa. Los romanos ya tenían un festival pagano tremendamente popular de una semana llamado Saturnalia, una borrachera de banquetes, bebida y puro caos que convenientemente terminaba alrededor del 25 de diciembre. En lugar de intentar cancelar la fiesta favorita del imperio, la iglesia simplemente siguió la corriente y colocó un día sagrado importante justo encima de ella. Fue una brillante estrategia de, si no puedes vencerlos, rebrandéalos. 3. Gladiadores luchando a muerte. Probablemente sea la mentira más grande que Hollywood te vendió sobre Roma. Claro, sucedía, pero era increíblemente raro. ¿Por qué? Porque era simplemente un pésimo negocio. Piensa en los gladiadores no como carne de cañón desechable, sino como los Tom Brady y LeBron James de su época. Eran atletas superestrella que eran astronómicamente caros de comprar, entrenar y mantener saludables. Sus dueños no iban a dejar que su inversión multimillonaria se convirtiera en un pincho en su primera salida. La mayoría de las peleas eran más como un combate de boxeo de alto riesgo, juzgado por puntos, habilidad o terminando al primer derramamiento de sangre. Estos tipos eran activos valiosos en la NFL de la Roma antigua, no solo cuerpos para ser desechados por una emoción barata. 4. Las grandes pirámides fueron construidas por ejércitos de esclavos miserables siendo azotados bajo el sol del desierto. Es la historia que todos conocemos, y es completa y totalmente errónea. Entonces, ¿quién las construyó realmente? Trabajadores pagados, capacitados y sorprendentemente bien cuidados. Los arqueólogos han encontrado sus aldeas construidas específicamente, y déjame decirte, estos tipos la pasaban bien. Sus tumbas muestran que recibieron entierros apropiados y sus esqueletos revelan acceso a atención médica de primera. ¿Y la comida que les pagaban? Pan, carne y, escucha esto, cerveza. Estamos hablando del mejor servicio de catering de la Edad de Bronce. Olvida la esclavitud brutal. Esto era más como el trabajo de construcción más épico del mundo con un paquete de beneficios increíble y una tumba con vista. 5. Cierra los ojos. Imagina a un vikingo. Gigante, sucio, barba salvaje, casco con cuernos, ¿verdad? Bien, ahora tira esa imagen entera directamente a la basura. Ese icónico casco con cuernos es tan históricamente preciso como un cavernícola montando un T-Rex. Literalmente fue inventado en los años 1800 por un diseñador de vestuario para una ópera porque pensó que se veía genial. Y toda la cosa del bárbaro sucio, por favor, los vikingos eran famosamente obsesionados con el aseo personal. Encontramos toneladas de sus peines, pinzas y navajas. De hecho, escritores ingleses de esa época se quejaban de que
los vikingos eran demasiado limpios, bañándose semanalmente y arreglando meticulosamente su cabello, lo que los hacía peligrosamente populares con las mujeres anglosajonas locales. No eran salvajes, eran simplemente chicos malos bien arreglados que casualmente hacían un poco de saqueo de vez en cuando. Si no puedes vencerlos, rebrandealos. 6. Cleopatra, la reina suprema de Egipto, el rostro de un imperio norteafricano. No era en realidad egipcia, ni siquiera un poco. De hecho, era tan griega como el baklava y romper platos en una boda. Era descendiente de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno que tomó Egipto siglos antes de que ella naciera. Su familia entera durante 300 años básicamente actuaron como snobs griegos en unas largas vacaciones. Hablaban griego, practicaban costumbres griegas y mantuvieron la línea de sangre pura casándose con sus propios hermanos, creando un árbol genealógico que parecía más una corona. Cleopatra era un genio político porque fue la primera y única en su dinastía en realmente molestarse en aprender el idioma egipcio. Fue un movimiento de relaciones públicas brillante, pero por sangre era 100% griega. 8. Una sola vaca torpe perteneciente a la señora O'Leary pateó una lanterna y quemó toda la ciudad de Chicago. Es una gran historia, ¿no? Simple, memorable y culpa a un animal. Lástima que fue una mentira maliciosa inventada por un periodista que luego admitió que simplemente la inventó porque hacía una mejor historia. Los O'Leary eran inmigrantes irlandeses pobres, lo que los convirtió en los chivos expiatorios perfectos. La verdad es que nadie sabe qué inició el gran incendio de Chicago. La ciudad era una caja de yeso de edificios de madera durante una sequía. Una colilla de cigarrillo desabida podría haberlo hecho, pero culpar a una vaca era más fácil. La señora O'Leary fue declarada inocente de toda culpa, pero su pobre vaca sigue siendo el animal de granja más injustamente difamado de la historia. 9. La idea de que todas las mujeres medievales eran solo doncellas indefensas encerradas en torres esperando a un caballero es un mito de cuento de hadas que necesita morir. Sí, era un mundo patriarcal, pero llamar a todas las mujeres impotentes es simplemente historia perezosa. Dependiendo de su clase, una mujer podía ser una jefa total. Las mujeres nobles dirigían haciendas masivas, comandaban castillos y jugaban política como profesionales mientras sus esposos estaban afuera. En las ciudades, las mujeres eran maestras cerveceras, tejedoras y comerciantes que dirigían sus propios negocios y eran miembros respetados de los guildios. Y las viudas podían heredar todo y convertirse en las personas más independientes y económicamente poderosas. No era una utopía feminista, seamos realistas, pero estaba lejos de la aburrida prisión unidimensional que nuestros libros de historia la hacen parecer. 10. Los espartanos, la sociedad más dura de la historia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tenían una política de arrojar bebés imperfectos por un acantilado. Es el símbolo definitivo de su cultura brutal y sin tonterías. Una historia que define todo su legado. Solo hay un pequeño problema. Casi con certeza no lo hicieron. Esta historia entera viene de escritores como Plutarco, quien vivió siglos después de los días de gloria de Esparta, y básicamente estaba escribiendo fanfiction sensacionalista de historia. Cuando los arqueólogos realmente excavaron el supuesto abismo de la muerte, no encontraron pilas de huesos de bebés, encontraron los restos de hombres adultos, probablemente criminales o prisioneros de guerra. Creer este mito es como si un historiador futuro escribiera sobre nuestra era basándose únicamente en ver viejos episodios de Jackass. 11. Mediodía. Una calle principal polvorienta, dos pistoleros estoicos frente a frente en un duelo de vaqueros. Es la imagen definitiva del oeste salvaje, y es casi completamente inventada por Hollywood. Los duelos reales al estilo western eran extremadamente raros. ¿Por qué? Porque no importa qué tan rápido fueras, pararte en la mitad de la calle para disparar a alguien en frente de testigos era básicamente confesión y sentencia de muerte simultánea. Los reales tiroteos del oeste eran mucho más deshonestos. Emboscadas de callejones, peleas de borrachos que se salieron de control, disparos por la espalda. No era épico, era sucio, rápido y usualmente implicaba mucho más alcohol de lo que cualquier guionista estaría dispuesto a admitir. El oeste salvaje era más violento y patético que noble. 12. Entonces, sobre la Navidad, el 25 de diciembre. Sí,
Esa fecha fue básicamente sacada de un sombrero. La Biblia está completamente en silencio sobre cuándo nació Jesús, y los detalles que sí da, como pastores descansando en los campos con sus rebaños, apuntan mucho más hacia un nacimiento en primavera. Entonces, ¿por qué todos intercambiamos regalos en pleno invierno? Porque la iglesia primitiva llevó a cabo una genial toma corporativa. Los romanos ya tenían un festival pagano tremendamente popular de una semana llamado Saturnalia, una borrachera de banquetes, bebida y puro caos que convenientemente terminaba alrededor del 25 de diciembre. En lugar de intentar cancelar la fiesta favorita del imperio, la iglesia simplemente siguió la corriente y colocó un día sagrado importante justo encima de ella. Fue una brillante estrategia de, si no puedes vencerlos, rebrantéalos. Es prácticamente todo lo que nos enseñaron. También es ridículamente equivocado. Llamarla la Edad Oscura fue básicamente la campaña de odio del Renacimiento. Los estudiosos renacentistas estaban tan enamorados de sí mismos y de su redescubrimiento de textos clásicos que decidieron que todo lo anterior era basura. Pero la Edad Media estuvo lejos de ser oscura. Construyeron catedrales que todavía hacen que los ingenieros modernos se rasquen la cabeza. Fundaron las primeras universidades, inventaron los anteojos, relojes mecánicos y molinos de viento. Preservaron conocimiento antiguo mientras Europa estaba ocupada fragmentándose. No fue perfecta, pero tampoco fue un milenio de idiotas sentados en el barro. Fue una era de innovación increíble, que fue difamada por snobs posteriores con agendas. 12. ¿Entonces Cristóbal Colón probó que la Tierra era redonda? ¡Qué héroe valiente, desafiando a las masas ignorantes que creían que navegaría directamente fuera del borde del mundo plano, ¿verdad? Totalmente equivocado. Literalmente nadie educado en Europa en 1492 pensaba que la Tierra era plana. Los antiguos griegos habían calculado la circunferencia de la Tierra con precisión impresionante más de 1700 años antes. Para el tiempo de Colón, era conocimiento común entre cualquiera que pudiera leer. La verdadera disputa era sobre qué tan grande era la Tierra. Colón pensaba que era mucho más pequeña de lo que realmente es, razón por la cual pensó que había llegado a Asia cuando chocó contra las Américas. No estaba probando a los escépticos equivocados, estaba haciendo mal las matemáticas y tuvo suerte de que hubiera un continente entero en su camino o su tripulación habría muerto de hambre. 14. Entonces Isaac Newton estaba sentado bajo un árbol de manzanas cuando una le cayó en la cabeza y ¡boom! Gravedad descubierta. Es la historia de origen científico perfecta, un momento eureka, simple, dramático, todo empaquetado con fruta. Desafortunadamente para el romance de todo, probablemente nunca sucedió. La historia fue popularizada décadas después de su muerte, probablemente exagerada por el propio Newton cuando era un anciano recordando su juventud. Lo más probable es que la observación de manzanas cayendo de los árboles fue solo una de las muchas cosas que lo hizo pensar sobre la gravedad, pero no fue un momento de bombilla única dramático. Fue años de trabajo matemático brutal y experimentación. Pero manzana a la cabeza, eureka, es mucho mejor historia. La ciencia real es mucho más aburrida de lo que nuestros libros de texto quieren admitir. 15. Todos hemos escuchado el consejo. Toma tu vitamina C. Carga de jugo de naranja o te vas a enfermar. Excepto que todo el culto a la vitamina C para los resfriados es básicamente fraude médico cortesía de un tipo, Linus Pauling, un ganador del premio Nobel que de alguna manera convenció al mundo entero de que megadosis de vitamina C podrían curar todo desde el resfriado común hasta el cáncer. ¿Problema? Todos los estudios científicos reales demostraron que estaba completamente equivocado. La vitamina C no previene los resfriados, no acorta significativamente los resfriados. En el mejor de los casos, podría reducir ligeramente los síntomas si ya estás tomando suficiente regularmente, pero esa megadosis cuando te sientes enfermo, placebo glorificado. Sin embargo, generó millones de dólares para la industria de suplementos. 16. La guillotina, ese símbolo brutal e icónico de la Revolución Francesa, una invención nacida del caos y el derramamiento de sangre de 1789, excepto que no lo fue. La guillotina fue inventada porque los revolucionarios franceses querían hacer las ejecuciones más humanas. Antes de ella, si eras rico, te decapitaban con una espada, muerte rápida y limpia.
Si eras pobre, te colgaban o algo peor. Era muerte lenta y agonizante según tu clase. La guillotina fue diseñada para democratizar la muerte. Todos obtienen el mismo final rápido, eficiente, sin importar el estatus. Era ideología igualitaria aplicada a través de una cuchilla. Por supuesto, luego la usaron para matar a miles de personas durante el Reino del Terror, así que la buena intención se desvió un poco. 17. La bruja de Salem quema a Solar, probablemente la imagen más duradera de esos juicios. Las histéricas masas puritanas apilando leña bajo mujeres inocentes acusadas de brujería. Es poderoso, aterrador y completamente inventado. Ni una sola persona fue quemada en la hoguera durante los juicios de brujas en Salem. Ni una. Los métodos reales fueron aún más oscuros, en cierto modo. 19 personas fueron ahorcadas. Una fue literalmente aplastada hasta la muerte bajo pesas pesadas por negarse a declararse. Pero ni un solo fuego. ¿Por qué la confusión? Porque las ejecuciones de brujas en Europa a menudo involucraban quemar en la hoguera, y de alguna manera esa imagen se fusionó con la historia de Salem en nuestra imaginación colectiva. 18. Pocahontas salvó heroicamente a John Smith de ser ejecutado por su pueblo, lanzándose dramáticamente sobre su cuerpo en el último segundo. Es una historia de amor épica. También es casi seguro basura completa. Nuestra única fuente para esta dramática historia es el propio John Smith, quien convenientemente no la mencionó hasta años después de que sucedió, después de que Pocahontas se volvió famosa en Inglaterra. Resulta que Smith había escrito historias casi idénticas antes de ser salvado por mujeres exóticas hermosas en otros países. El tipo tenía un patrón. Lo más probable es que visionó algún tipo de ritual de adopción ceremonial que malinterpretó completamente o simplemente inventó la historia entera para hacerse más interesante. De cualquier manera, la historia romántica que todos conocemos dice más sobre el ego de John Smith que sobre cualquier cosa que Pocahontas realmente hiciera. 19. Einstein reprobó matemáticas en la escuela. Es el consuelo perfecto para padres de estudiantes con dificultades en todas partes. Incluso el genio más grande de la historia luchó con las matemáticas. Excepto que no lo hizo, Einstein fue básicamente un prodigio matemático. Dominaba cálculo diferencial e integral a los 15 años. Cuando lo confrontaron con este mito más tarde en la vida, literalmente se rió. Dijo que había dominado cálculo diferencial e integral a los 15 años. Entonces, ¿de dónde vino la historia? Una confusión con el sistema de calificación suizo que se invirtió cuando era adolescente. De repente, los que habían visto sus viejas calificaciones pensaron que había fallado cuando en realidad había destacado. Pasó de ser un estudiante sobresaliente a reprobado por un cambio en la forma en que imprimían las bolecatas. 20. ¿Comida rápida de la antigua Roma? En realidad, eso es totalmente real. Los romanos literalmente inventaron el concepto de comida rápida para llevar. Tenían negocios llamados thermopolia, básicamente el chipotle de la antigua Roma, completos con mostradores de mármol con ojeras, donde mantenían ollas de guiso caliente, vino y otras comidas listas para comer. Eran increíblemente populares porque la mayoría de los romanos que vivían en apartamentos urbanos apretados no tenían cocinas adecuadas. Comer afuera no era un lujo, era supervivencia diaria. Arqueólogos han desenterrado cientos de estos lugares en Pompeya sola. Los romanos antiguos literalmente inventaron la cultura de comer afuera, así que la próxima vez que pases por un drive-thru, vierte uno por tus Europas romanos antiguos. 21. La manzana que supuestamente tentó a Eva en el jardín del Edén, la fruta probablemente más famosa de toda la historia. Pequeño problema, la Biblia nunca especifica qué tipo de fruta era, solo dice fruto del árbol del conocimiento. Eso es todo, no nombre botánico, no pista de variedad. Entonces, ¿por qué asumimos todos que fue una manzana? Culpa a una equivocación en latín. Cuando la Biblia fue traducida al latín, la palabra para mal y la palabra para manzana, malum, eran casi idénticas. Los artistas se aferraron a eso y durante siglos pintaron a Eva conteniendo una manzana. Pudo haber sido un figo, una granada, literalmente cualquier cosa, pero gracias a un juego de palabras en latín, las manzanas obtuvieron la culpa para siempre. 22. Los cascos cornudos de los vikingos, que ya desacreditamos, vayamos más profundo.
Porque esto no es solo sobre vestuario de ópera, es sobre cuán completamente Hollywood y la cultura pop distorsionaron guerreros reales en caricaturas de dibujos animados. Los vikingos eran comerciantes, exploradores, artesanos y sí, a veces saqueadores. Tenían leyes complejas, poesía hermosa y fueron pioneros en navegación. Pero los hemos reducido a gigantes gritones con sombreros ridículos. Irónicamente, los cascos vikingos reales que hemos encontrado son simples, prácticos y sin cuernos, porque cualquiera que usara cuernos en batalla sería asesinado instantáneamente cuando alguien los agarrara y rompiera su cuello. 23. La Gran Muralla China, visible desde el espacio, es el dato divertido definitivo, prueba del ingenio humano tan maso que los astronautas pueden verlo. Totalmente falso. No puedes ver la Gran Muralla desde el espacio, al menos no a simple vista desde órbita. Múltiples astronautas, incluidos los de China, han confirmado que es básicamente imposible de detectar sin ayuda seria de zoom. Es angosta, hecha de materiales que se mezclan con el paisaje circundante, y desde el espacio, la Tierra es un borrón de azul, verde y nubes. Este mito probablemente comenzó en un libro de curiosidades de 1932 y simplemente nunca murió, porque suena impresionante. La verdad es que desde el espacio, la Gran Muralla es menos visible que una autopista moderna. 24. Piratas enterrando cofres de oro en globos aerostáticos. Esto también está muy equivocado. Es la trama central de innumerables historias de aventuras. Pero si estás planeando renunciar a tu trabajo para ir a buscar tesoros, tengo malas noticias. Toda la idea de que los piratas rutinariamente enterraban su tesoro es una exageración masiva, en gran parte gracias a un tipo, el Capitán Kidd. Él sí enterró algo de tesoro antes de ser capturado, esperando usarlo como moneda de cambio. Pero fue un caso atípico masivo. Para la gran mayoría de los piratas, enterrar tu botín no tenía sentido. Eran criminales que vivían rápido y morían jóvenes. No tenían planes de jubilación. Cualquier botín era inmediatamente dividido entre la tripulación y gastado igual de rápido en alcohol, juego y pasarla bien en el puerto más cercano. ¿Por qué enterrar oro cuando podrías estar bebiéndolo ahora mismo? 25. Todos hemos visto las películas. La antigua Roma, un mar de majestuosos ciudadanos envueltos en togas blancas fluidas y nítidas. Se ve tan elegante, tan civilizado. La realidad, una toga era básicamente una camisa de fuerza formal hecha de una sábana gigante y pesada. Era una pesadilla de ponerse, imposible de moverse con ella, y necesitarías un equipo de especialistas para limpiarla. Era el equivalente del mundo antiguo de un smoking ridículamente caro e increíblemente incómodo que solo usabas para impresionar a la gente en bodas. Para sus vidas reales, los romanos usaban túnicas. ¿Qué es una túnica? Era básicamente la sudadera con capucha y pantalones deportivos del mundo antiguo, simple, práctica y cómoda. Roma no era una fiesta de togas 24/7. Era una ciudad llena de gente que, como nosotros, no podía esperar para llegar a casa y cambiarse a algo que no requería un manual de instrucciones para usar. 28. El croissant francés. Ese símbolo mantecoso perfecto de la cultura francesa. Prácticamente puedes saborear el aire matutino parisino solo pensando en él. Bueno, prepárate para que tu visión del mundo se haga añicos porque los franceses totalmente lo robaron. Sí, su pastelería nacional es un inmigrante ilegal de Viena, Austria. El original se llamaba Kipferl y tenía forma de media luna para burlarse de la bandera del Imperio Otomano después de una victoria militar. Entonces, ¿cómo se volvió francés este bocadillo trofeo austriaco? Algún tipo austriaco abrió una panadería en París en los años 1830 y enganchó a la ciudad como si fueran una nueva droga. Los panaderos franceses, viendo algo bueno, lo copiaron, lo perfeccionaron con masa de hojaldre y le pusieron un nombre francés. Es el mayor robo culinario de la historia. 27. Hablemos de la higiene medieval, o la falta de ella. La historia dice que constantemente escucharías «guarda el agua» antes de ser empapado en una ducha de desechos humanos desde una ventana arriba. Es una imagen fantástica y repugnante, pero piénsalo por un segundo.
¿Realmente vas a tirar tu propia suciedad justo afuera de tu propia puerta principal, en tu propia casa al lado de tu vecino que posee una espada muy grande? Aunque probablemente sucedió, no era la norma. La mayoría de las ciudades tenían letrinas públicas o pozos negros designados. Claro, estos lugares probablemente eran portales a nuevas dimensiones de hedor y enfermedad, pero era mejor que vivir en una cascada de aguas residuales constante. El mito existe principalmente para hacernos sentir superiores sobre nuestros gloriosos inodoros modernos. 28. ¿Por qué la Casa Blanca es blanca? La historia más popular es un cuento de desafío épico estadounidense. Los británicos la quemaron en 1812, así que la pintamos de blanco para cubrir las marcas de quemado como un dedo medio hecho de pintura. Es una historia fantástica. También está completamente equivocada. La verdad es dolorosamente aburrida. Siempre fue blanca. Desde el momento en que comenzó la construcción en 1792, usaron un blanqueador a base de cal para proteger la piedra arenisca del clima. La gente ya la llamaba la Casa Blanca años antes de que los británicos siquiera aparecieran con sus fósforos. El trabajo de pintura después de la guerra no fue un encubrimiento patriótico, fue solo mantenimiento doméstico aburrido, regular. Es el equivalente histórico de descubrir que la historia de origen de tu superhéroe es que solo tuvo que presentar sus impuestos. 29. El Titanic, el barco insumergible. Esa única palabra, insumergible, es todo el fundamento de su legenda trágica. Es la prueba definitiva de la arrogancia humana. Aquí está la parte loca. La compañía que lo construyó, la White Star Line, nunca lo anunció como insumergible, ni una sola vez. Entonces, ¿de dónde vino el hecho más famoso sobre el Titanic? Los medios lo inventaron después de que se hundió. Los periodistas y revistas pegaron esa etiqueta a la historia porque barco insumergible se hunde es un titular mucho mejor, mucho más irónico que barco realmente grande tiene terrible accidente. Literalmente inventaron la arrogancia para hacer que la tragedia vendiera más periódicos. Es una de las mayores piezas de noticias falsas de la historia y todos caímos en ella. 30. Atlántida, la legendaria ciudad perdida, una civilización superavanzada que desapareció en el mar. La gente ha desperdiciado fortunas y vidas buscándola, y todo ha sido en vano porque podrías estar buscando la ciudad perdida de Oz. Atlántida fue una invención completa del filósofo Platón. La inventó para su libro como un ejemplo ficticio, un experimento mental. Básicamente escribió una historia de ciencia ficción sobre una sociedad perfecta que se volvió codicia y fue eliminada por los dioses. Todo para hacer un punto filosófico a sus estudiantes. Nunca tuvo la intención de ser un relato histórico. Era una historia de advertencia. Y Platón probablemente todavía se está riendo en su tumba de todos los que tomaron su fanfiction político literalmente. 31. A la esfinge le falta la nariz. Y durante siglos, todos han puesto el dedo hacia las tropas de Napoleón, afirmando que la usaron para práctica de cañón. Es una historia divertida, especialmente si te gusta culpar a los franceses de cosas. Pero tenemos los recibos. Tenemos dibujos hechos por viajeros décadas antes de que Napoleón siquiera naciera y todos muestran que la esfinge ya estaba sin nariz. El verdadero culpable probablemente fue un clérigo del siglo XIV que estaba absolutamente enfadado de que los campesinos locales adoraran lo que él veía como un ídolo pagano gigante. Entonces, supuestamente tomó el asunto y un cincel en sus propias manos y realizó alguna reconstrucción facial no autorizada. No fueron soldados aburridos, fue un hombre muy enojado que realmente odiaba esa estatua. 32. Barba Negra, el terrorífico demonio de los mares. Un pirata empapado en sangre que mató a cientos y enterró montañas de oro. ¿O lo era? El verdadero Barba Negra era menos que un asesino masa y más que un maestro del marketing teatral. El tipo era un genio de la marca. La larga barba negra literalmente tejida con mechas de cañón encendidas para crear una nube de humo alrededor de su cabeza. Pura guerra psicológica. Estaba diseñado para hacer que otras tripulaciones estuvieran tan aterrorizadas que rendirían sus barcos sin un solo disparo, que es mucho más rentable y mucho menos trabajo. ¿Y su legendario tesoro enterrado?
Un mito completo. Los piratas gastaban su dinero tan rápido como lo robaban en alcohol y fiestas. El verdadero tesoro de Barbanegra no era oro, era su increíble imagen de marca. 33. La batalla de las Termópilas. 300 espartanos contra 1.000.000 de persas. Es la historia de Desaventis brutal. La razón por la que la gente grita, «Esto es Esparta», en momentos inapropiados. Pero los contadores de historia han cocinado un poco las cifras. Primero, no fueron solo 300 espartanos. Tenían alrededor de 4.000 otros aliados griegos luchando con ellos. Pero esos tipos obtienen terrible facturación en los carteles de películas de la historia. Y los 1.000.000 de persas, eso es lo que los historiadores llaman cortésmente una exageración masiva. Las estimaciones modernas sitúan al ejército persa más cerca de 100.000 a 300.000. Ahora bien, no me malentiendas, esas todavía son probabilidades absolutamente locas y suicidas, pero cambia la historia de una pura fantasía a una heroica, aunque dendada, última resistencia. Todavía es uno de los actos más valientes de la historia. Las matemáticas solo obtuvieron un cambio de imagen de Hollywood. Muy bien, el video terminó. Ahora para el confesionario histórico. Ya va a los comentarios y admítelo. ¿Cuál de estas mentiras has defendido apasionadamente, defendiéndola a muerte con amigos o familia, solo para darte cuenta ahora de que estabas espectacularmente equivocado? Considérense oficialmente rescatados del pantano de la historia falsa. Su pago es un like. Suscribirse es su póliza de seguro para el futuro. Ya saben qué hacer.